Bueno, vamos a los inestables. Entonces, ¿cuál es la característica que tienen estos núcleos inestables y que justamente hacen que su cantidad y composición varíen a lo largo del tiempo? Es que se tienen que, como les decía, desembarazar de esa inestabilidad. ¿Cómo lo hacen? A través de la radiactividad, que justamente lo que hace es disminuir su carga energética, es decir, de alguna manera, ¿sí?, emitir energía. Esta es un fenómeno eminentemente nuclear. ¿Por qué? Porque ocurre en el núcleo. El que se desembaraza de esa energía es el núcleo atómico, ¿sí? Si bien a veces hay electrones involucrados en algún proceso en particular, el que tiene y concentra la energía es el núcleo. ¿Está eso? Claro. Esta es una lista, no se asusten, es una lista para mostrarles la cantidad de diferentes mecanismos a través de los cuales los núcleos, ¿sí?, desintegran. ¿Está bien? Los que están pintaditos en verde son los que, digamos, nos interesan un poco más porque son los que con fines biomédicos podemos utilizar y por ahí van a utilizar en diferentes técnicas a lo largo de su carrera. Y el resto por ahí son menos probables o más extraños, pero existen todos, ¿sí? Sí. Claro, ahora vamos a ver, dependiendo del mecanismo puede cambiar. Entonces, los que nosotros vamos a ver principalmente es la desintegración por emisión de partículas alfa, la desintegración por emisión de partículas beta y la desintegración por emisión de fotones gamma. Van a ver que parecen tres, pero son más. Ya les voy a explicar. Entonces, ¿qué pasa en la desintegración alfa? Fíjense el dibujito. Tenemos un elemento bastante pesado, en general son elementos más bien pesados, aquellos que desintegran por emisión de partículas alfa, que para desembarazarse de su energía emite una partícula alfa. ¿Quién es esta partícula alfa? Tiene la composición de un núcleo de helio, que quiere decir que va a tener en su conformación 4 nucleones totales, 2 al estado de neutrón, 2 al estado de protón. ¿Estamos? Al emitir esta partícula, obviamente, el núcleo deja de ser quien era originalmente. Deja de ser químicamente quien era. Está cambiando su Z, ¿está bien? Su número atómico. Entonces pasa de el anterior, que es el ciborgio, 263, a rutherforio 259. ¿Está bien? Fíjense también en la animación que cuando la partícula es emitida, sale con una cierta energía cinética, ¿está? Y que a su vez el núcleo original tiene una energía de retroceso. ¿Está bien? ¿Entendieron eso? Algo así, como el culatazo. Perfecto. Entonces, fíjense que el elemento químico original cambia no solo su A, sino su Z y su N. ¿Sí? Es otro. Puesto en una ecuación, digamos, simbolizando a X como cualquier elemento químico, va a tener un A y un Z. Cuando ocurra la desintegración va a pasar a ser otro elemento químico, que lo llamamos Y, con un A de menos 4 y un Z de menos 2, con la partícula alfa y un Q de alfa, que es esta energía puesta en juego en esta desintegración. ¿Y en qué consiste? Por un lado, en la energía cinética que se está llevando la partícula alfa y la energía del núcleo en retroceso. ¿Sí? Eso constituye el Q de alfa, esa energía puesta en juego. Y bueno, y si uno lo graficase en diagramas de energía en función del Z, ve que, digamos, del núcleo original se va a correr 2 unidades de Z y va a disminuir su energía, ¿sí? En una proporción que va a depender de cuánto valga este Q para cada transición, ¿sí? ¿Se entendió esto? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que yo les decía, la energía de Q de alfa va a ser la energía de la partícula, la energía cinética de la partícula más la del núcleo en retroceso. Y lo que tiene es que en estos casos, digamos, las partículas alfa son monoenergéticas. ¿Qué quiere decir? Que todos los núcleos del mismo elemento que desintegren por emisión de partículas alfa van a emitir partículas alfa de la misma energía, ¿sí? Todas igualitas. ¿Está? Otro elemento de otra energía, pero es otra cosa, ¿está bien? Claro, en cada desintegración.
En general, fíjense que las energías son bastante altas, la energía cinética de estas partículas, entre 4 y 9 MeV, ¿sí? Megaelectronvoltios. Y en general se da con núcleos pesados, de A mayores a 150 o N igual a 80. Por eso les decía, si ustedes miran la tabla, en la parte más, en las tablas de nucleidos, en la parte más de arriba, está casi todos desintegran por este tipo de desintegración. Y así como vimos la beta, que yo les dije que no se ilusionen que era una sola, son 3 mecanismos de desintegración beta. La beta negativa, la beta positiva y la captura electrónica. La beta positiva y la captura electrónica son alternativas, es decir, ocurre una u ocurre otra, ¿sí? Vamos a entrar por la beta negativa. Fíjense, volvemos acá. Tenemos el núcleo de nitrógeno, de carbono, perdón, 14, que desintegra a nitrógeno y que en la desintegración emite una partícula beta menos, que en realidad acá está simbolizada como E y con color azul, porque como internacionalmente en general al electrón se lo pone azul y al positrón se lo pone rojo, ¿sí? Como, ¿se acuerdan como las cargas de prueba que poníamos roja la positiva? Bueno, en general por ese código de colores. Y E porque la masa y la carga es igual a la del electrón. ¿Qué las diferencia? No. La carga y la masa son iguales. ¿Qué las diferencia? ¿Dónde están los electrones? Exacto, están fuera del núcleo, están en los orbitales. Entonces, es igual, solo que el origen es diferente. Como es de origen nuclear, se la denomina partícula beta negativa, ¿sí? Pero en masa y energía, en masa y carga, son iguales al electrón. ¿Está bien? Bueno, entonces cuando ocurre esta desintegración, se emite esta partícula beta, que obviamente va a tener una cierta energía cinética, y por cuestiones de conservación del momento, etcétera, se emite un antineutrino, ¿sí? Que es una partícula muchísimo más pequeñita, casi sin masa, pero tiene una masa, ¿sí? No, el E es electrón, en realidad, sería un electrón nuclear, que es la partícula beta menos. ¿Está bien? Es la partícula que se emite. En este es igual a este beta menos de acá, de la ecuación. Entonces, fíjense que ¿qué es lo que pasó para que esta partícula se emita? Pasó que adentro del núcleo, un quark, vieron que estaba la transformación de quark, bueno, uno en un momento, ¡puc!, cambió y fijó que el número de protones, digamos, de nucleones al estado de protón, en vez de ser 6, pasó a ser 7. ¿Sí? Eso hizo que el número de neutrones también haya disminuido en 1. Quiere decir que el número másico se mantiene constante. Entonces, entre isóbaros, ¿sí?, entre elementos químicos que tienen el mismo A, va a ocurrir esta transición. ¿Por qué? Porque el número total de nucleones del núcleo no cambia. Lo que cambió es la composición nuclear. Al cambiar esa composición nuclear, cambió el elemento químico. Pasó de ser carbono a ser nitrógeno. ¿Está? Es otra cosa. ¿Eso es lo que trata de analizar uno en la prueba del carbono 14? No, lo que vos analizás es cuantificás. Ahora vamos a ver cómo cuantificás. 14, pero tratás de ver cuánto pasó de ese fenómeno. Claro, sí, digamos, este es el fenómeno, esto es lo que pasa, que esto no es lo que estudia esa prueba, sino lo que estudia es cuánta cantidad de carbono 14 hay en algo que estés estudiando. Claro, claro. El antineutrino, el antineutrino. Entonces, lo que pasó adentro del núcleo es esto: un neutrón pasó a ser un protón, pero sigue siendo nucleón, ¿está bien? Por eso se mantiene el A y cambia el Z y el N. Como veíamos en la ecuación, como digamos lo ponemos en ecuaciones, igual que antes, el nucleído X con un A y un Z va a
pasar a ser otro nucleído, un I determinado, con el mismo A y un Z más 1, emitiendo la partícula beta menos, el antineutrino y el Q de beta menos, que es esa energía que está puesta en juego en toda esta desintegración. ¿Está bien? Claro. ¿Y acá cómo les parece que es esa energía? Claro, este Q de beta menos, ¿a quién se lo atribuirías? O sea, ¿quién tiene de todas estas partículas en movimiento, digamos, quién se llevaría energía? La beta menos, ¿qué más? Y el antineutrino. Sí, todas son, acá son dos nada más, no hay energía de retroceso. No. Bueno, y puesto en un diagrama de energía, lo mismo. O sea, hay una disminución de la energía porque justamente lo que está haciendo el núcleo es desintegrarse para ser más estable, con lo cual disminuye su energía. Y como el Z es más 1, cambia digamos, hacia el lado de la derecha el nivel, digamos. Bueno, en el mismo sentido, pero al revés, está la desintegración beta positiva, en donde en el núcleo pasa lo mismo, pero justamente al revés, un protón, digamos, pasa a ser neutrón nuclear, es decir, que no hay cambios a nivel de los nucleones y sí hay cambios a nivel de la conformación nuclear. Entonces, como el número no cambia, también ocurre entre isóbaros, ¿sí? Exactamente. Este es el positrón, por eso está puesto, fíjense, no existe el electrón positivo como digamos, el electrón ya uno lo entiende su denominación con una carga negativa, pero se simboliza como electrón positivo, ¿por qué? Porque es justamente la misma masa del electrón, pero la carga opuesta, ¿está bien? Y esta es la beta positiva. No, y este es un neutrino, porque este positrón es una antipartícula, ¿sí? Créanme que es así, no vamos a entrar en demasiado detalle porque acá sí nos complicamos con los saltos de... Pero justamente por esta característica de ser antipartícula, es que el requerimiento energético para que esto ocurra es de 1,022 megaelectronvoltios, que equivale a 2 veces la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado, que es este salto energético, esta rayita que ven acá. Si el núcleo no tiene esa energía mínima, no puede hacerlo de esta manera. ¿Está? Y eso es porque es la energía necesaria para materializar este positrón. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, del núcleo va a salir esta antipartícula, el positrón, y el neutrino. Lo mismo que en el caso anterior, la energía, ese Q de beta más, se va a repartir entre ambas partículas y, digamos, como les digo, el requerimiento energético es mínimamente ese para que ocurra esto. ¿Qué pasa cuando no lo tiene? O sea, ese núcleo no tiene esa energía para materializar el positrón, pero está inestable y tiene que desintegrar. ¿Qué hace? Exacto, la alternativa que era la captura electrónica. En estos dos casos, en la beta positiva y en la beta negativa, como dijimos que la energía se repartía entre ambas partículas que se ponen en juego, la distribución de energías es continua. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento la partícula beta menos, por ejemplo, se lleve el máximo de energía y esta se lleve 0, o que esta se lleve la mitad y esta la mitad, ¿sí? Entonces las distribuciones son continuas, ¿sí? Porque existen todas las probabilidades. Obviamente que hay mucha mayor probabilidad en un cierto rango que en las puntas, en donde la probabilidad de que, por ejemplo, la partícula se lleve toda la energía y esta 0 es casi nula, pero existe, ¿sí? En el caso de la beta positiva, este Q de beta está compuesto por esta energía necesaria para materializar el positrón y la energía cinética que se llevan ambas partículas, ¿sí? Es una energía que nombramos antes que debería tener inicialmente para poder... Exactamente. Exactamente.
que si no la tiene, es lo que va a ocurrir es la captura electrónica. Y entonces, ¿qué pasa en la captura electrónica? Un electrón orbital, ¿sí? En este caso sí está orbitando, justamente con una cierta probabilidad, tiene probabilidad de estar cerca del núcleo, ¿sí? Entonces ese electrón es captado por el núcleo, internamente lo que va a hacer es modificarse, digamos, igual que pasaba en la beta positiva, pasar un protón a un neutrón, o sea, modifica su estado, digamos, pero no su número másico, es decir, no modifica el número de nucleones, ¿sí? Y solo se emite una partícula que es el neutrino. Nada más. ¿Está bien? Esto es lo que ocurre cuando no tiene esa energía suficiente para materializar el positrón. Con lo cual digamos, el gráfico es muy parecido, salvo que no tiene esa raya vertical, porque cambia, o sea, el Z varía en una unidad. La energía, bueno, disminuye proporcionalmente a lo que tenga a la energía puesta en juego, y este Q de captura electrónica, que es esta energía puesta en juego, va a ser la energía del antineutrino, ¿sí? Pero la función sería la misma, como un protón o un neutrón. Exactamente, en el núcleo pasa lo mismo, por eso es que es alternativo. Cuando no puede desintegrar por un mecanismo, lo hace por el otro. Y a veces, cuando sí lo puede hacer por beta positiva, tiene una probabilidad de que este mecanismo sea el alternativo, ¿sí? Por ejemplo, que existe un 90% por beta positiva, un 10% por este mecanismo. Entonces, la captura electrónica, como estábamos viendo, la energía, ese Q de la captura electrónica va a estar dada por la diferencia de estas masas multiplicadas por el equivalente energético, y se va a llevar la energía el neutrino, y va a tener que contemplarse esa energía que costó arrancar ese electrón del orbital, que es chiquitita, pero existe, ¿sí? Dependiendo de qué orbital sea donde se arranque, va a ser más o menos esa energía. Entonces, el neutrino va a tener esa energía menos la energía de arrancar el electrón del orbital. Por lo tanto, todos los neutrinos de esta desintegración son monoenergéticos, contrariamente a los de la emisión por beta positivo, en donde tenían un espectro continuo de energías, ¿sí? Porque ahí se repartían entre dos partículas. ¿Está bien? Bueno, y después hay un mecanismo que es la fisión espontánea, simplemente para mostrarle, para que sepan la fisión, que es cuando un núcleo se parte espontáneamente en dos mitades más o menos iguales, ¿sí? No, en general no son exactamente iguales, y en ese caso de la fisión hay una gran cantidad de energía, ¿sí? Que es, digamos, este tipo de... Claro, en los reactores nucleares, sí, para la producción de radioisótopos y qué sé yo, se utiliza este proceso. Se liberan neutrones ahí, o sea, Exactamente, y esos son los que generan las grandes cantidades de energía. Bueno, es todo un tema a posterior, digamos, cómo contener esto y que no sea un problema. Pero, y así como tenemos la fisión espontánea, tenemos la fisión inducida, que es justamente... cuando el núcleo es un poco, o sea, está inestable, pero necesita una ayuda para desintegrar, lo que se hace es bombardear con neutrones para que fisione espontáneamente. O sea, en realidad es inducida porque le mando el neutrón para que fisione, ¿no? Claramente. Exactamente. Claro, o sea, ese que fisiona libera neutrones que va a hacer que fisionen los de al lado. Y esa es la famosa reacción en cadena que hay que controlar. ¿Sí? La de hidrógeno no sé. Puede ser. Sí, este es el funcionamiento de los reactores nucleares, ¿sí? Que empieza la fisión y lo que hay que controlar es ese flujo de neutrones que se emiten para frenar, o sea, controlar la reacción y que haya una fisión por cada neutrón, digamos, que tenga, o sea, 1 a 1, digamos, no más de 1, ¿sí? Bueno, y por último tenemos la desintegración gamma, que es en este caso tenemos también dos mecanismos que son alternativos, la emisión de fotones gamma o por conversión interna. Ocurre uno o ocurre el otro. La emisión de fotones gamma, simplemente el núcleo se desembaraza de esa energía emitiendo un fotón,
¿sí? No cambia ni su A ni su Z, es el mismo nucleído. Entonces, en este caso, fíjense que es una desintegración radiactiva que no hay cambio a nivel nuclear más que la cantidad de energía que tiene, ¿sí? Esta es una de las formas, obviamente que los fotones en cada transición van a ser monoenergéticos, y la alternativa es la conversión interna, en donde la energía que tiene este núcleo, en vez de emitir un fotón, lo que hace es transferirle toda esa energía a un electrón orbital. Entonces, este electrón orbital va a salir despedido con esa energía que tenía el núcleo, menos la energía que necesitó para arrancarlo de su órbita, con lo cual la energía cinética que tenga este electrón orbital va a ser esta que les digo, la diferencia de la energía del núcleo que tenía el núcleo menos la de arrancarlo de la órbita. Esto que genera acá una vacante electrónica, al igual que pasaba con la captura electrónica, ¿sí? Entonces, posterior a estos fenómenos hay dos casos: la reacomodación orbital, ya sea por la emisión de rayos X, en donde un electrón de una órbita superior va a tapar esta vacante, y puede ser que, bueno, acá hay dos órbitas, pero puede haber más órbitas, y otro vaya a tapar esta vacante y otro esta vacante, y así sucesivamente va a ir una cascada de rayos X, o la emisión de electrones OY, en donde lo mismo, pasa el electrón pasa a, ¿cómo se llama? De una órbita pasa a cubrir esta vacante, pero se le transfiere la energía y sale despedido el electrón OY, ¿sí? Cuestión que en toda esta secuencia de cosas que les fui contando, hacen que, si uno lo tuviese que poner en un diagrama de esos que yo les ponía de energía en función de Z, fíjense lo complicado que resulta, digamos, leer qué pasa en cada nucleído. O sea, el carbono 14 va a desintegrar por emisión de partículas beta más con todos los datos, ¿no? Con un 100%, el nitrógeno 14, el oxígeno 14 también desintegra el nitrógeno 14, pasando por distintos estadios energéticos, y cada una de estas flechas indicaría un mecanismo de desintegración, ¿sí? Por ejemplo, las rayitas así son las emisiones gamma, las que son así serían beta menos, estas son las beta más, beta menos, y estas son las beta más, ¿sí? O sea, todo digamos, diagrama es lo que, de alguna manera, un estudio para entender cómo medirlo, cuáles son las energías que tiene, para qué me serviría el nucleído, etcétera. Entonces, volviendo a esta tabla de isótopos, que era la que habíamos visto hace un rato, en donde, como les decía, acá, por ejemplo, ahora que vieron las desintegraciones, en este código de colores tienen todos los que son negros estables, todos los que son azules son beta menos, ¿sí? Todos los que son rojos, o rosita, no sé qué color es son beta más, y captura electrónica en el porcentaje que corresponda. Hay algunos que, bueno, no se ve muy bien acá, hay unos que son blancos, que son los que desintegran por emisión gamma, ¿sí?